Y yo le pregunto a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis Miguel, ¿la reforma al Poder Judicial advierte o no una probable crisis económica? Luis Miguel, como siempre, gracias. Muy buenas noches. No diría tanto como una crisis económica, pero sí una, digamos, un momento de volatilidad. ¿Ok? Eh, en lo único que tiene razón el presidente es en estos episodios de volatilidad que hemos visto desde el 3 de junio, sí hay algunos momentos que han sido causas externas. Hace 3 semanas, de hecho, comentábamos contigo que tenía que ver con la decisión del Banco Central de Japón. Quitando ese pequeño momento, lo que tenemos más bien es una coincidencia de los movimientos del tipo de cambio con sucesos en nuestro escenario político. No es, vamos a decir, no necesariamente ese es un problema. Creo que el problema viene cuando se niega esa realidad. Luis Miguel, las advertencias sobre una probable crisis económica, sobre un posible retiro en las inversiones para con nuestro país si se aprueba la reforma al Poder Judicial que ya se aprobó en comisiones, pues cada vez son más constantes y llegan desde otros tantos países, desde la Unión Europea también hay comentarios, en fin, muchísimas advertencias al respecto. ¿La reforma va a avanzar sí o sí, Luis Miguel? ¿Qué podría pasar, no ahorita con la volatilidad? ¿Qué podría pasar al paso de los 6 meses, al paso de un año? ¿Habrá elección en junio, en julio del año que entra para el Poder Judicial? En fin, ¿cuáles son las advertencias a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo? Eh, Creo que lo dices muy bien. Vamos a dar por descontado que pasa la reforma del Poder Judicial porque todo está alineado. Tenemos por lo pronto un siguiente momento de volatilidad que es la elección de Estados Unidos. Es en noviembre la presidencial, pero está convirtiéndose México en un tema relevante en la campaña de Estados Unidos. Todo esto nos remite, Juan Pablo, a esta, vamos a decir, esta gigantesca vela que tenemos prendida que se llama nearshoring. ¿Qué es lo que ocurre? Mucho de estos comentarios negativos sobre lo que está pasando en México, publicados en The Economist, Wall Street Journal, New York Times, terminan teniendo un impacto en la clase política, en las élites empresariales de Estados Unidos, y probablemente lo que generen es que le metan freno o le bajen la intensidad a la apuesta por el nearshoring con México. ¿Por qué es relevante esto? Porque en buena medida Sí, la gran apuesta de México para los próximos años es subirse a ese vagón, profundizar la relación con Estados Unidos y captar nuevas inversiones relacionadas con esta relocalización de empresas que están en China, ok. pero también inversiones que tienen que ver con sectores de futuro, semiconductores, autos eléctricos, nuevas formas de medicina. Entonces Sí. yo diría, Juan Pablo, el tema es México tiene una buena relación comercial con Estados Unidos. No tenemos por qué estar de acuerdo en todas y cada una de las Sí. cosas, pero en las cosas importantes tenemos que hacer lo posible por entenderlos, entender sus preocupaciones y en la medida de lo posible también explicar nuestras Sí, causas. y no hacerlo de una forma abrupta, con el hígado, como se hizo hoy. Es decir, Ken Salazar respondió muy diplomáticamente. El gobierno mexicano pudo haberlo hecho así. Es decir, aceptamos sus comentarios de reconstrucción, de crítica, pero etc, etc. No decir, ¿sabes qué? Vamos a pausar la relación, es decir, la forma, no el fondo, Luis Miguel. A ver, es la forma y probablemente sea el ¿Ok? fondo. Pero si las formas están rotas, pues no llegas ni al fondo. Es decir, lo que pide Ken Salazar es un diálogo con el presidente
vamos Sí. a decir, un diálogo en corto, Y- muy probablemente a puerta cerrada, como ha tenido diálogo para muchísimos temas delicados, migración, armas, narcotráfico. ¿Por qué tendría que ser diferente en este caso? Sí. Y ojo, lo que ha dicho Ken Salazar, o lo que dijo leyendo la carta, me atrevo a decir, no es ni la 10ª parte de lo que dicen los expertos mexicanos Ok. sobre los riesgos de la reforma del Poder Judicial. Es decir, si López Obrador dice, esto es un asunto que corresponde solo a los mexicanos, también valdría la pena que se escucharan las voces de Claro. expertos del tema judicial que se quejan de que, por ejemplo, los foros abiertos para discutir la reforma tuvieron mucho de simulación y poco de Sí. sustancia. Luis Miguel González, como siempre, gracias por tu tiempo y tus comentarios. No, hombre, el agradecido soy yo siempre, Juan Pablo. Un placer. Saludos, un abrazo, Luis Miguel González, director Gracias. editorial del Economista.